Ahí está, mis hermanos. Muy bien, estamos con el libro de las disciplinas de un hombre piadoso. Estamos en el capítulo 3 y estamos retomando este capítulo porque nos quedamos el viernes pasado en el amor santificador. Y fue todo un desafío estar delante de este texto en el cual su autor, Ken Haggetts, nos ha desafiado bastante acerca de cómo amamos a nuestras esposas, cómo el matrimonio tiene que glorificar al Señor. Y nos habíamos quedado en el amor santificador, pero queremos repasar junto con los hermanos esta porción de esta parte del libro. Así que voy a empezar a leer para que podamos tomar en contexto y recordar qué preciosas verdades nos va diciendo el autor acerca de lo que la palabra de Dios nos dice. Así que voy a empezar leyendo en este momento y ahí aparece en pantalla lo que voy a estar leyendo y después alguno de los hermanos, si se anima a leer, también podemos compartir esto juntos. Dice así, el amor santificador. El matrimonio que está bajo el señorío de Jesucristo es una relación mutuamente santificadora que nos mueve hacia la santidad. La mayoría de nosotros, cuando nos casamos, somos como una casa con numerosos muebles, muchos de los cuales deben ser retirados para hacerle sitio a la nueva persona. El matrimonio ayuda a vaciar esas habitaciones. El verdadero amor conyugal revela habitaciones llenas de egoísmo, y cuando uno vacía esas habitaciones, encuentra otras de egocentrismo. Más allá de estas, al seguir con la limpieza de la casa, están las habitaciones de la autosuficiencia y de la testarudez. El matrimonio hizo realmente eso en mi favor. Yo no tenía idea de lo egocéntrico que era hasta que me casé. George Gilder, en su muy comentado libro Los hombres y el matrimonio, incluso sostiene que el matrimonio es la única institución que domestica el arraigado salvajismo del hombre. Con el paso de los años, un buen matrimonio puede hacernos mejor, volviéndonos casi reconocibles. Hay en realidad una santificación recíproca en el matrimonio, pero el énfasis de las escrituras está en la responsabilidad que tiene el esposo de amar a su esposa para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha, dicen los versículos 26 y 27. Eso es lo que Cristo hará mediante nuestro divino connubio con Él, ya que a su regreso, la iglesia lavada y regenerada le será presentada en absoluta perfección. Esta será la reafirmación del más grande romance de todos los tiempos. Mientras tanto, estas divinas nupcias son una parábola de lo que tiene que ser el efecto excelso del amante esposo sobre su esposa. El esposo tiene que ser un hombre amante de la palabra de Dios, que lleva una vida de santidad, orando y sacrificando en favor de su esposa. Su auténtica espiritualidad estará dirigida a alentar interiormente y hacia arriba, hacia la imagen de Cristo. El hombre que santifica a su esposa entiende que esta es su responsabilidad por decreto divino. Olvidando por el momento la responsabilidad espiritual de nuestra esposa para con nosotros, ¿se da cuenta de que es su responsabilidad procurar la santificación de su esposa? Aún más, hablando sinceramente, ¿acepta que así sea? El matrimonio revelará algo en cuanto a su mujer que usted ya sabe, que su esposa es pecadora. El matrimonio lo revela todo, sus debilidades, sus peores inconsecuencias, las cosas que los demás nunca ven. Amar a nuestra esposa no es amarla porque es santa, sino porque es pecadora. Si la amamos por su santidad, no la amamos en absoluto. Dice Mason, usted debe ver a su esposa como se ve a usted mismo y la amará como se ama a usted mismo. Usted se dará cuenta de sus necesidades mutuas y hurgará en la palabra de Dios para oír de corazón y tratar, por su gracia, de obedecerla a fin de que su esposa se vea estimulada por su vida, convirtiéndose así en una esposa aún más hermosa para Cristo. Esto hace surgir algunas preguntas serias. ¿Se asemeja a mi esposa más a Cristo por estar casada conmigo? ¿O es ella como Cristo a pesar de mí mismo? ¿Ha disminuido su semejanza a Cristo por mi causa? ¿La santifico o le sirvo de tropiezo? ¿Es ella una mejor mujer por estar casada conmigo?
¿Es una mejor amiga? ¿Es una mejor madre? El llamado es claro. Nuestro amor debe ser un amor santificador. Bien, hasta acá es donde nos quedamos la semana pasada. Ahora, después de estas preguntas, que calculo que han sido de mucha meditación, tal vez en esta semana, o de poner en práctica, creo que podemos seguir avanzando hacia ver qué es lo que sucede muchas veces y nos va a tocar algo también muy de cerca y va a contar una historia conocida. Y el título dice así, El amor a uno mismo. La mitología griega cuenta la historia de un hermoso joven que no se había enamorado de nadie, hasta el día que vio su propio rostro reflejado en el agua y se enamoró de ese reflejo. Estaba tan enfermo de amor por sí mismo que finalmente se consumió y murió, convirtiéndose en la flor que lleva su nombre, Narciso. En realidad, el amor narcisista no es nada bello. Sentimos repulsión por el narcisismo y hacemos todo lo posible por evitarlo. Déjenme hacer un paréntesis acá, mi hermanos. La historia de Narciso, ustedes la conocen seguramente, que dice que él se enamoró tanto de su imagen que murió ahogado. Se acercó a la imagen del estanque, miró y vio y dijo, ¿quién es este joven tan hermoso que estoy mirando? Y se quiso acercar al agua para darle un beso al rostro de ese joven y se acercó tanto, tanto y dice que se cayó en el estanque y murió ahogado. Y en el lugar donde murió nació esa flor que la llamaron Narciso. Entonces, eso es lo que dice la historia. Pero bueno, quería hacer este paréntesis porque es el amor a uno mismo, ¿no? Así que bueno, cierro el paréntesis. Eso no está acá con esos detalles del libro. Es decir, Pastor Víctor, que el narcisismo sería aquella actitud de nosotros, bueno, del ser humano, vamos a decir, Ujú. de sobreamarse uno mismo. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Cuando te Eso, dicen así, tú eres un narcisista, sí, tú eres una persona que te ama demasiado por exacto. encima de lo demás. Como dice acá, ¿no? Estaba enfermo de amor por sí mismo. Enfermo de amor por sí mismo. Sí. Se ama demasiado. Bueno, Pero es bueno aclarar, sí, yo siempre tiro esa pregunta porque siempre es bueno aclarar qué significa, porque muchas veces cuando uno está analizando, es bueno mm, aclarar ciertos términos, por si acaso, digo yo. exactamente. Sí, sí, sí. Por eso ese es el síndrome. A veces dicen que es un síndrome, ¿no? Dice una persona que se siente traicionada, mató a alguien en las noticias, aparece, era narcisista, tenía un síndrome narcisista. Bueno, entonces Ujú. se va hacia esa mitología de lo que cuenta esta historia, ¿no? Eh, bien, seguimos avanzando ahí, hermanos. Dice, sin embargo, como algo increíble, en Efesios capítulo 5 se nos llama a un amor muy grande por nosotros mismos. Y dice acá, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su sangre y de sus huesos. Esto es lo que dicen los versículos 28 al 30 de Efesios capítulo 5. Este amor por nosotros mismos, cuando amamos a nuestra esposa, se basa en la unidad de una sola carne, de la que ya hemos hablado, del profundo intercambio de almas que se produce en el matrimonio, que hasta puede hacernos parecer físicamente a nuestro cónyuge. Es el amor que el Lorenzo de Shakespeare alaba cuando le dice a Jessica que ella será puesta en mi alma invariable. Nuestro amor conyugal es nuestra alma invariable. Amar a nuestra esposa como a nuestro propio cuerpo es algo grande y maravilloso. Significa darle a ella la misma importancia, el mismo valor, la misma majestad existencial que nos concedemos naturalmente a nosotros mismos. Ella se vuelve tan concreta como lo soy yo para mí mismo. Ella es yo mismo. ¿Cómo amar a nuestra esposa como a nosotros mismos? ¿Cómo cuidar de ella como lo hacemos con nosotros mismos? La respuesta implica tres encarnaciones. La primera es una encarnación física. Y déjenme que me lo subrayo acá.
El doctor Robert Seiser cuenta en su libro Lecciones Mortales, Notas sobre el arte de la cirugía. La operación que realizó para extraer un tumor y la necesidad que tuvo de cortar un nervio facial, dejando la boca de una joven permanentemente torcida por la parálisis producida. Dice el doctor Seiser, su joven esposo se encuentra en la habitación, de pie al otro lado de la cama, y juntos parecen sentirse a gusto a la luz de la lámpara al caer la tarde, ignorantes y aislados de mí en su intimidad. ¿Quiénes son este joven y esta boca torcida que he hecho? Me pregunto. ¿Quiénes son estos que se contemplan y se tocan con tanto interés y avidez? La joven pregunta, ¿me quedará la boca así para siempre? Sí, le digo, porque el nervio fue cortado. Ella asiente con la cabeza y se queda en silencio, pero el esposo sonríe. Me gusta así, dice, te queda bonito. Luego, sin cohibiciones, se inclina para besar su boca torcida y yo, tan cerca, puedo ver cómo él tuerce sus labios para acomodarlos a los de ella, para demostrarle que su beso es posible todavía. Así es la manera como debemos amar. El cuerpo de nuestra esposa es nuestro cuerpo, su bienestar es nuestro bienestar, su atractivo es nuestro atractivo y su preocupación es nuestra preocupación. Una segunda manera de amar a nuestra esposa como a nuestro propio cuerpo consiste en la encarnación emocional. Son tanto los hombres que hacen tema de humor humillante de las diferencias emocionales que hay entre hombres y mujeres. Desprecian la condición natural femenina como si la dureza masculina fuera superior. Se dan cuenta de las diferencias que hay entre los sexos, pero no las toman en consideración y no tratan de comprender. Ningún hombre puede decir que obedece a Dios si se comporta de esa manera. Es una masculinidad mal entendida la que piensa que poder comprender los sentimientos de otra persona es un rasgo femenino. En realidad, tal comprensión de las naturalezas complementarias que Dios les dio al hombre y a la mujer es característico de todo hombre verdaderamente desarrollado y maduro. Por último, por supuesto, debe haber encarnación social. Erma Bombeck dice jocosamente que hay muchos maridos machistas que piensan que su esposa debe pasar todo el día ocupándose de los juguetes de los niños o de los calcetines de la familia. La mujer tiene, desde luego, muchos escenarios sociales aparte del hogar, tales como la oficina y la escuela. Recuerdo una beneficiosa encarnación que experimenté una vez con mi esposa que se encontraba visitando a su hermana durante una semana, dejándome a cargo de nuestros 4 hijos pequeños. En esos días me tocó preparar las comidas, cambiar un sinfín de pañales, vendar heridas, arbitrar en riñas, dar baños, ordenar el desorden y volver a arreglarlo todo de nuevo. Yo estaba ocupado antes de levantarme y después de acostarme. La experiencia me marcó de tal manera que mi mente inventé un nuevo cuarto de cocina después de observar cómo se lavan los automóviles en las máquinas automáticas. Los pisos se inclinan hacia un inmenso desagüe ubicado en el centro del cuarto de cocina. De una de las paredes cuelga una manguera lista para pulverizar todo lo sucio puesto allí después de las comidas. Fue una encarnación que no estuve muy deseoso de repetir, pero como dice mi esposa, me hizo bien. Estamos llamados a amarnos a nosotros mismos por mandato divino. Eso significa amar a nuestra esposa como a nuestro propio cuerpo, a cuidar de ella como Cristo cuida de la iglesia. El amar el cuerpo de nuestra esposa como amamos al nuestro exige una triple encarnación. Y acá la voy a subrayar. Física, afectiva y social, para que no nos olvidemos. Debemos dedicar a nuestra esposa la misma energía, el mismo tiempo y la misma facultad creadora que nos dedicamos a nosotros mismos. Estamos llamados a amarnos con amor inquebrantable. Dichosa la esposa a quien se le ama así, y aún más dichoso el hombre que ama de tal manera, porque es como Cristo. Es grande el desafío que nos presenta Efesios 5. Amor abnegado, el amor es como la muerte.
Amor santificado, amor que eleva y amor a uno mismo. Amar a nuestra esposa es como amar nuestro propio cuerpo. Si esto nos llama a hacer algo, ese algo debe ser el esfuerzo por la santidad. Como dijo Walter Trovich, el matrimonio no es un logro acabado, sino un proceso dinámico entre dos personas, una relación que sufre cambios constantes, una relación que crece o se muere. Wow, me encanta esta frase, déjenme subrayarla acá. El llamado que se nos hace a todos de amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia exige ciertas disciplinas específicas. Y acá vamos a entrar en las disciplinas específicas y, y después vamos a charlar un poquitito de esto. Seguimos ahí adelante. ¿Hay alguno de mis hermanos se anima a leer? ¿Quiere estar leyendo, acompañándome con la lectura de acá? O si tienen ahí su propia lectura. Hola, hermano, yo te Hola, ayudo si hermano. querés. Dale, mi hermanito Arielito. Te lo dejo en la pantalla. ¿Lo lees de la pantalla? Sí, sí, tal cual. Sí, Dale. tengo un problema con la carga de la notebook. Ahí está, Ahí está. no me carga la batería. Ahí vamos. Compromiso responsable, ¿se escucha? Perfecto. Debemos comenzar con la disciplina del compromiso responsable. Con el paso de los años, me he vuelto más exigente en mis demandas a las parejas que desean que las case. Le digo que los votos matrimoniales son el compromiso voluntario de amar, independientemente de cómo uno se sienta. Les digo que es una tontería pensar que uno puede faltar a los votos solo porque uno sienta que ya no está enamorado. Les hago ver que las escrituras nos llaman a vestirnos de amor, Colosenses 3:14, y que a pesar de que ese amor puede ser considerado hipócrita, nunca es hipocresía vestirse de la gracia divina. Les digo que si tienen en mente el más mínimo pensamiento de que pueden divorciarse si la otra persona no es lo que esperaban, no realizaré la ceremonia de casamiento. La verdad es que los matrimonios no dependen de estar enamorados para mantenerse. Terminan en fracaso. Los que recuerdan las ardientes promesas hechas en la ceremonia nupcial son los que triunfan. No hay nada mejor que pacto más compromiso responsable. Fidelidad. Cuando un hombre se compromete consigo mismo a amar a su esposa, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, siempre le será fiel. Una cosa con la cual la iglesia puede contar siempre es con la fidelidad de su esposo, Jesucristo. Y esto es algo con lo que puede contar la esposa cuyo esposo ame como Cristo. Jeremy Taylor, el notable predicador del siglo XVII, dijo lo siguiente en cuanto a la fidelidad conyugal en su sermón The Marriage Ring or the Mysterious and, bueno, la sociedad matrimonial o el misterio y las obligaciones del matrimonio. Lo repito, la sociedad matrimonial o el misterio y las obligaciones del matrimonio. Sobre todo, que él, el esposo, conserve hacia ella una confianza sagrada y una pureza inmaculada. Porque en esto consiste la sociedad matrimonial, que ata a dos corazones con una cinta eterna. Es como la espada encendida del querubín puesto para guardar el paraíso. La pureza es la garantía del amor que protege a todos los misterios del matrimonio como se protegen los secretos de un templo. Bajo este cerrojo está depositada la seguridad de la familia, la unión de los afectos y el reparador de las roturas que se producen de cuando en cuando. Nuestra esposa debe poder confiar en nuestra fidelidad. Todo lo nuestro, nuestra mirada, nuestras palabras, nuestra agenda, nuestro ardor debe decirle a ella, te soy fiel y lo seré siempre. Comunicación. Luego viene la disciplina de la comunicación.
Hace poco se les preguntó a los lectores de una popular revista para mujeres lo siguiente: si usted pudiera cambiar algo de su marido, ¿qué cambiaría? El consenso abrumador fue que les gustaría que mejoraran su comunicación con ellas. También indicaron que, todavía mejor, les agradaría que sus esposos las escucharan. A este respecto dice Eugene Peterson: el estereotipo es el del esposo escondido tras las páginas del periódico durante el desayuno, leyendo la información de una agencia noticiosa en cuanto al escándalo más reciente de un gobierno europeo, la puntuación de las competencias atléticas del día anterior y las opiniones de un par de columnistas con los cuales él jamás se encontrará. En vez de escuchar la voz de la persona que ha acabado de compartir su misma cama, servido su café y freído sus huevos, a pesar de que escuchar esa voz viva presagia amor y esperanza, profundidad emocional y exploración intelectual mucho mayores que lo que él puede sacar de las informaciones del New York Times, de Wall Street Journal y de The Christian Science Monitor, todos ellos combinados. La disciplina de la comunicación requiere que aparten tiempo regularmente para hablar realmente, comunicando más que hechos, sentimientos, y que aprendan a hablar en metáforas y símiles, con frases que comiencen con me parece que. Eso significa que usted está escuchando. La publicación Harvard Business Review, revista de temas económicos de la Universidad de Harvard, sugiere que todo ejecutivo dedique el 65% de su tiempo a escuchar. Cuanto más el esposo inteligente. Encomio. Después, recomiendo firmemente la disciplina del encomio. En cierta ocasión, Winston Churchill asistía a un banquete de etiqueta en Londres en el cual se les hizo la siguiente pregunta a a los dignatarios presentes. Si usted no fuera quien es, ¿quién quisiera ser? Naturalmente, todo el mundo tenía curiosidad por saber lo que diría Churchill, que estaba sentado al lado de su amada esposa, Clemmy. Después de todo, nadie esperaba que Churchill dijera que le gustaría haber sido César o Napoleón. Cuando finalmente le llegó el turno a Churchill, el anciano líder, el último en responder la pregunta, se levantó y dio su respuesta. Si no hubiera sido quien soy, lo que más me habría gustado ser. Y aquí hizo una pausa para tomar la mano de su esposa. Es el segundo esposo de Lady Churchill. Eso le resultó agradable a su esposa, pero él hablaba también en nombre de todos los que se sentían satisfechos con su matrimonio. El compromiso responsable de exaltar a nuestra esposa es de suma importancia. Si cree que lo que su esposa hace es menos importante que lo que usted hace, está equivocado y tiene un problema muy grande. El felicitarla por sus atenciones y por lo que hace por usted cada día debe ser algo común y corriente, como también debe ser el mostrarle siempre el respeto siendo cortés con ella. Diferencia. Junto con esto, debe practicarse cuidadosamente la disciplina de la deferencia. Son muchos los hombres que jamás se privan de algún placer personal por amor a su esposa. Para ciertos hombres, el golf es sinónimo del paraíso de Dante, pero la entrada a una tienda por departamentos es como las puertas del infierno del poeta italiano, con la siguiente inscripción: abandonad cualquier esperanza los que entréis aquí. Pero si usted ama a su esposa, debe haber ocasiones en que usted se olvide de su deporte preferido porque aprecia los intereses de ella y porque simplemente la ama. Tiempo para el romance. Por último,
debo mencionar la disciplina de apartar tiempo para el romance. Hace algunos años, en el medio oeste de los Estados Unidos, un granjero y su esposa se encontraban acostados durante una tormenta cuando el embudo de un tornado repentinamente levantó el techo de la casa y la cama donde se hallaban. La esposa comenzó a dar chillidos de entusiasmo y el marido le dijo que no eran momentos para estar gritando. Ella le respondió que estaba tan feliz que no podía evitarlo. Era la primera vez en 20 años de casados que habían salido de noche juntos. En 1986, la revista Psychology Today, Psicología Hoy, hizo una encuesta entre 300 parejas a las que se les preguntó qué cosas las mantenía unidas. Uno de los principales factores que mantuvo la unión fue el tiempo que pasaban juntos. Siendo así, asegúrese de mantener esta prioridad. Su calendario revela lo que es importante para usted. Por tanto, incluya el calendario de su esposa dentro del suyo. Aparte horas especiales en su calendario semanal para pasarlas juntos. A propósito, sea creativo, cítela, sorpréndala, sea pródigo con ella. ¿Cuándo fue la última vez que se adelantó a abrirle la puerta a su esposa? ¿Cuándo le dijo te amo? ¿Cuándo la felicitó o le escribió una nota cariñosa? ¿Cuánto tiempo hace desde que le llevó flores y se citó con ella? ¿Cuándo le dio atención súper especial? Muchas otras disciplinas, entre comillas, pudieran mencionarse, la mayoría de las cuales se hallan implícitas en lo que hemos dicho. Por ejemplo, la ternura, la sensibilidad, la paciencia. Pero lo más importante es proponérselo. Ante el ardor de un nuevo amor, el matrimonio parece tan fácil como caerse de un tronco que es arrastrado por la corriente, pero en realidad es tan fácil como mantenerse encima de él. Para que el matrimonio se mantenga hace falta atención, mucho talento y esfuerzo. ¿Está usted ocupándose de la segunda elección más importante de su vida? La primera es Dios. ¿Ha tenido que esforzarse últimamente? Sin esfuerzo no hay progreso, sin sacrificio no hay beneficio. Inclinémonos ante la palabra de Dios. Pórtense varonilmente y sean fuertes. Cualquier cosa que hagan, háganla con bondad y amor. Primera a los Corintios 16, 13, 14. La Biblia al día. Disciplínese con el propósito de ser santo. Alimento para pensar. ¿Está de acuerdo con la analogía de Mike Mason entre el amor conyugal y la muerte? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué demanda de usted el amor por su esposa? ¿Está dispuesto a pagar el precio? Generalmente, ¿siente lo que tu esposa siente? Sus alegrías y las penas, cuando está en los picos de la montaña y cuando está en los valles profundos. ¿Qué puede hacer para dejarla saber que usted quiere conectarse con ella emocional y espiritualmente? Orar es el trabajo conyugal de un esposo cristiano. ¿Está de acuerdo? ¿Con qué frecuencia ora por su esposa? ¿Y con ella? ¿Qué puede hacer para que esto sea como un hábito? ¿Qué está haciendo en la actualidad para ayudar a su esposa a acercarse más a Cristo? Haz una lista de por lo menos 6 cosas específicas que hará dentro de las próximas 2 semanas para ayudar a su esposa a crecer espiritualmente. ¿Qué sucede con un matrimonio cuando el esposo no se quiere a sí mismo? Bíblicamente, ¿qué significa realmente amarse a sí mismo? ¿Cómo se mostrará tal actitud en la práctica? ¿Cómo aplica usted en su matrimonio Colosenses 3:14 y 1 Corintios 16, 13 y 14? Sea específico. La aplicación, respuesta. ¿De qué le habló Dios perdón, ¿de qué le habló Dios más específicamente, más poderosamente en este capítulo? Háblale a él acerca de eso en este momento.
Piensa en esto. Lea Efesios 5, 22 al 33. Después escriba unos cuantos párrafos sobre el significado espiritual del matrimonio cristiano. ¿Qué tiene que ver la sumisión de la esposa y el amor del esposo el uno con el otro? ¿Qué enseña a su matrimonio la relación de Cristo y su iglesia? Bien, mi hermano, gracias. De nada, hermano. Le- Leíste todo, ahora después nos queda la disciplina de la paternidad, el capítulo 4. Pero cuántas cosas interesantes. Me hizo pensar, Mm. voy a decirle a mi esposa que salgamos una noche, no sea cosa que venga ahora con los vientos que hay, se levante el techo de la pieza y sea la forma como le pasó a este, ¿no? A este Ah, hombre de que sacó a, ¿cómo es? A ver dónde estaba acá. Eh, Creo que estaba por acá. Me hizo pensar mucho. eh, bueno, no, un poquito más acá abajo. Los que estaban los dos acostados en la cama. sí, eh, sí, que y sí, acá, este era. Tiempo para el romance. ahí está, sí, El granjero le levantó sí. el techo de la casa y la cama donde se hallaban, la esposa comenzando a dar chillido de entusiasmo y el marido dijo que no era momento para estar gritando y ella respondió que estaba tan feliz que no podía evitarlo. Eran la primera vez en 20 años de casados que habían salido de noche juntos. Bueno, espero que no Eh, sea así. ujú. Bueno, mis hermanos, no Eh, sé si hay algo hay muchas lindas preguntas acá para hacer. eh, son bastantes oportunas. Eh, Cito o recuerdo alguna de ellas. ¿Cuándo fue la última vez que se adelantó a abrirle la puerta a su esposa? ¿Cuándo le dijo te amo? ¿Cuándo la felicitó o le escribió una nota cariñosa? ¿Cuánto tiempo hace que desde que le llevó flores y se citó con ellas? ¿Cuándo le dio atención súper especial? Eh, Después otra pregunta es... para adorar, ajá. Bueno, después las otras son para aplicación personal, que después la puedo compartir ahí en el grupito haciendo ese recorte, como por ahí lo hacemos para tener algo para hacer. Y Efesios capítulo 5 22 al 33. Eh, ¿Qué les parece si lo leemos otra vez? Permítanme que yo lo voy a leer acá de la Biblia. eh, Efesios 5 22 al 33 solamente para recordar lo que nos dice la palabra de Dios como hombres, y hemos estado caminando sobre esto. Efesios 5 22 al 33 dice la palabra del Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y ahí está la clave que algunos dicen del versículo 33. La mujer requiere amor y el hombre requiere respeto. Y eso es algo que nosotros nos debemos. Otra cosa,
Víctor, con relación a eso, más que esa es la clave, el 21 habla algo importante. Eso se ha hablado, Mm, en mi congregación se ha hablado mucho sobre que la clave mayor de todos estos versículos posteriores es el someterse uno como uno a otros mm, en el temor de Dios. Es decir, cuando amén. uno está claro de que Dios es mi Señor, mi Salvador, mi guía, es a través de su palabra, y yo entiendo lo que decía el autor, mi responsabilidad, Ujú, que será una parte importante. Es decir, que no es un asunto de... Me gustó esa parte también de la responsabilidad sobre los votos, sobre lo que usted hizo el compromiso. Es decir, ujú, de cada uno de nosotros, con nosotros como hombres, pero también obviamente de la esposa. claro. Pero como estamos entre hombres, como se dice, nuestra responsabilidad de poder cumplir con ese compromiso que hicimos cuando nos casamos, que no es simplemente, como decía él, hay una frase que dice que no es un simple sentimiento de amor, es Ujú, una decisión, que por encima de cómo usted se siente, por encima de cómo esté en su ánimo, en todo ello, el compromiso delante de Dios que usted hizo es de amar a su mujer, de preocuparle lo que le suceda a nosotros como hombres, de tal manera que realmente requiere, pero eso cómo se hace estando en en una relación directa con Dios, con relación al temor a Dios. Y eso es importante saberlo, siempre afianzándonos en eso. Ninguno de nosotros somos perfectos en todo ello. Muchas veces caemos y vemos cuando nosotros descuidamos esa relación, ese temor a Dios en nuestra vida, nuestro matrimonio se descuida también. mm, Pero cuando entendemos ese compromiso responsable, como dice ahí, eh, de vestirnos de amor, como dice esa frase, como dice, como expresaste ahí en Efesios, que no es solamente eh, amar a su mujer, sino como Cristo, es decir, esa referencia de Cristo es lo que a mm, nosotros nos mata, porque ninguno lamentablemente amamos realmente a nuestra esposa como Cristo. mm, Y esa es la aspiración que cada uno de nosotros debemos tener en nuestra vida. Y por eso es importante pensar en ello. Es decir, el 21 es que nos va a nosotros a dar el enlace para que todo eso se pueda cumplir bajo la voluntad de Dios. amén, amén, sí. Que así sea, ¿no? Que podamos ir hacia ese objetivo. Tenemos un objetivo alto, o sea, es una meta alta, se nos Demasiada compara alta. con Cristo y eso, bueno, está ahí, no lo podemos sacar de la escritura, ¿no? No, Realmente quisiéramos, que no. quisiéramos decir, ah, no hubiese comparado al Señor que sea capaz como un animal, algo, sería más fácil, pero no, nos compara con Cristo, ¿no? Y bueno, está, tenemos que reflejar a Cristo. A mí un poco también me gustó cuando dice la fidelidad, cada uno, cuando un hombre se compromete consigo mismo a amar a su esposa, como Cristo amó a Sí, la ese es iglesia, otro acá punto. está, ¿no? Cristo amó a la iglesia, que es lo que estábamos hablando, siempre le será fiel, porque cuando vemos cómo el Señor se dio en la iglesia y Él se mantiene fiel hasta el día que Él busque a su iglesia. Entonces eso nos habla de una fidelidad y una cosa, acá, como dice acá, con la cual la iglesia puede contar siempre es con la fidelidad de su esposo, Jesucristo. Y bueno, es algo eh, que, que también tenemos que Todo pensar. tan interesante porque la descripción que habla sobre las cosas vamos a decir, las cosas que reflejan en la mujer, que se habla que hablamos sobre social,
sobre sentimientos, Mm. sobre físico. Es decir, eso me impactó mucho la historia que hubo ahí Ah, de esa sí. persona que se le torció la boca Ah, sí. y, y a pesar de eso, Acá al principio estaba. eh, Ujú. es decir, a pesar esa es la encarnación física, ahí lo dice. Sí, ahí Exacto. está la En historia. esa parte, el hecho de que él, a pesar de su discapacidad creada en ese momento por la situación, él hacerla parte es decir, no me importa cómo tú estés, lo importante es que yo te amo, a Mm, pesar de eso. El sentimiento que ella siente, eso es, lamentablemente, eso me impactó mucho porque realmente salimos huyendo. mm. Lo que hacemos, eh, yo soy uno que tengo que aprender porque realmente eso es algo que me impacta mucho y que Dios nos ayude para cumplir con ese propósito. Amén. Sí. No sé si, ¿qué les pareció también? Hay algo que, meditando yo un poquito nomás en esto, pero hay algo que pasa, lamentablemente, a veces los chistes, ¿no? que se hacen, las bromas que se hacen, sea en ambiente de familia o de trabajo, lamentablemente, de tratar a la mujer como alguien que es un estorbo, uy, tengo que volver a mi casa, tengo que estar con mi esposa, eh, y creo que acá lo decía esperen que lo encuentre acá, Yo eh, creo que la diferencia era que estaba. la deferencia, no, era, No, era en la misma parte creo que era la misma parte que comenté, creo que la parte sí, a ver, no, eh, aquí, lo pasaste creo, déjame ver, eh, míralo ahí. No, 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 eso es asunto de comunicación, no, no, sí, esta es comunicación. Este es lo que hablábamos recién. Espera, estaba compromiso responsable. No, este es más no. para arriba, no, no, es Sí, antes. creo que acá está, a ver, física, afectiva y social. Bueno, esto también estaba muy, muy interesante. Sí, Eh, esa era la parte que estábamos hablando de físico. sí, encarnación social, encarnación emocional. Acá está, creo que esta era encarnación emocional. Sí, la encarnación no sé. Son tanto los hombres que hacen tema de humor humillante de las diferencias emocionales que hay entre hombres y mujeres. Desprecian la condición natural femenina como si la dureza masculina fuera superior, ¿no? Eh, y se dan cuenta de las diferencias que hay entre los sexos, pero no las toman en consideración y no tratan de comprender. Y qué duro que es acá, pero qué verdad, ¿no? Lo pone con signos de admiración. Ningún hombre puede decir que obedece a Dios y se comporta de esa manera. Entonces es una exhortación, es una masculinidad mal entendida la que piensa que poder comprender los sentimientos de otra persona es un rasgo femenino. Eh, y bueno, eso como tenemos que tener en cuenta con nuestras esposas, ¿no? En sus estados emocionales, acompañarlas. Y a veces no entendemos por qué lo hacen o por ahí yo no lo haría o tal vez yo no me pondría de esa manera, pero estamos hablando de una encarnación, ¿no? Emocionalmente me pongo en el lugar de ella. Es como que me pongo ahí en su lugar y trato de estar con ella y sentirme cerca. Y lo estoy diciendo, y ojo, esto es con nuestra esposa, ¿no? No es que esto tiene que ser, bueno, con las mujeres uno la trata con respeto, pero nuestra esposa es la que estamos hablando en este contexto, lo más cercano No, que... pero que también pasa mucho de que realmente a quien más daño le hacemos con esa parte es a nuestras esposas. Es más, Mm, muchas veces respetamos más a las mujeres que están fuera de nuestro entorno que a mm, nuestras propias esposas.
porque entendemos que nuestra esposa va a dejar pasar todo lo que nosotros hacemos. Ah, no, ella es mi esposa, ella me va a entender y comprender, pero al final de la jornada, a quien deberíamos darle mayor prioridad y el mayor respeto a nuestras esposas. Sí. Es decir, eso, hasta en la forma muchas veces, hablando de esa encarnación emocional, aunque no lo dice bien el libro, pero muchas veces hasta caemos en el error. Una cosa sencilla, vamos a decir, de presentar a alguien que está a nuestro lado. Mm, Fácilmente nosotros a una amiga o a un hermano lo presentamos con más respeto. Ah, mire, este es el pastor fulano de tal. Y le hablamos, le hacemos como un preámbulo, vamos a decir, y hablamos de la virtud y de las cosas que tiene esa persona. Pero de nuestra esposa, yo soy Daniel Peniche, ahí mi esposa Ana Yubeli, ya, se acabó. Es decir, te presento a mi esposa y ya. ve, Como que algo, vete a como la un cocina, requisito. listo. No, no solamente vete a la cocina, sino yo estoy hablando ya fuera hasta del entorno de la casa. Ajá, sí. Ve, sí, voy, le presento a alguien. Ah, mira, ahí está mi esposa Ana, Ana Mm, Yueli. Y ya, y como que no le damos esa importancia de poder nosotros valorar o describirla como mm, con algo que ella se sienta valorada y decir, y algo hasta romántico en el momento. Esta es la sí. mujer que Dios me dio, o esta mujer fue la que puso como en mis pies, perdón, en mis pies no, sino en en mi guía, en mi vida, en este tiempo. Y eso muchas veces también emocionalmente a ella les afecta, a las mujeres también mucho les afecta. Mira lo precioso que salió de esta costilla, de acá, al costado. Exacto, algo, ¿sabes? Algo que ella se sienta halagada. Pero Sí. nosotros decimos, ah, Ana, esa es mi esposa, sí, ya, y ya. Mm, Y en la casa, como dijiste, Víctor, ahora, vete a la cocina, ya terminé sí. de presentarte. Pero es difícil, es decir, es un reto que tenemos y una lucha de verdad que cada uno de nosotros tenemos, porque hay un punto que vi ahí también, el egocentrismo. Y perdone que yo hable tanto, pero que Ah, el es que egocentrismo. partí. El egocentrismo Sí. que nosotros tenemos. Eso me llamó mucho la atención de decir que en matrimonio, en ese fue el tema que nosotros enlazamos, que en el Mm, matrimonio el egocentrismo, ahí es que se refleja realmente quiénes sí. somos, de egocéntrico. El amor a uno mismo. Si el amor a uno mismo, el egocéntrico, no, yo soy, a mí me tienen que servir, yo soy la otra persona es la que tiene que darme a mí, mm, no yo a ella. Es Ujú. decir, eso es difícil, es un reto que cada uno de nosotros tenemos, porque esa masculinidad, ese egocentrismo siempre sale en nosotros y tenemos muchas veces que a cada rato pedirle perdón a Dios por ello, Mm, realmente. sí, 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 es así. Somos tan, diría, John Piper dice, eh, no, perdón, hay un libro de John MacArthur que es Distintos por diseño, ¿no? Ujú. Somos distintos por diseño, pero somos una sola carne. El Señor nos llama a ser una sola carne. Así que, bueno. Bueno, mis hermanos, les ha gustado la charla que hemos tenido con Daniel? Sí, sí. Ah, Em, pues, no, estuvimos charlando bastante Sí, tiempo. parece que nada más éramos Víctor y yo, porque No, No nos han dejado no, hablar. no lo dejamos hablar, ¿no? Claro, ese es el lo problema. dejamos, no, perdona, en la otra ocasión va a hablar Ariel y todo el mundo, menos nosotros ya. No, Proverbios 31, la mujer sabia abre con sabiduría su boca. Entonces eso también nos viene bien a nosotros. Pero ahí estaba viendo en la última parte,
al último, si lo podés ubicar, cuando dice que nosotros, la última parte, Creo que ahí la está. disciplina, Encomio, deferencia, tiempo para el romance. Bueno, a tiempo para el romance era lo último. Ahí hacemos chiquitito. pórtense varonilmente y sean fuertes. Cualquier cosa que hagan, háganlo con bondad y amor. No, pero hay otra parte que nos llama la atención, que no somos, no seríamos de Dios si no hacemos esas cosas. No, acá cuando estábamos hablando de esta que hablamos de eso es exactamente lo que estábamos diciendo de em, cuando Míralo ahí, míralo ahí. La acá, encarnación Ninguno emocional. que obedece a Dios si se comporta de esa manera. acá, sí, sí, ya sé, acá está, mirá, ahora te lo voy acá a marcar. Ahí lo Creo leí que, yo recién, lo creo leí. que, creo que acá lo había marcado. A ver, para. No, está lo de la esposa. Ahí, 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 ahí. ahí Acá, mismo. esta parte, ningún hombre puede decir que obedece a Dios y se comporta de esta manera. Claro. Entonces, como decía el pastor, que hay cosas que el hombre es machista o algo así, no, no puede ser. Nosotros los cristianos tenemos que aprender a amar y prestar atención siempre a lo que Dios dice. Si Él amó a la iglesia, nosotros debemos amar también a nuestra esposa como Él nos amó. Yo a mi Bien. esposa, por ejemplo, la he amado tanto que ya está mañosa de tanto. Se- se- 60 años de amor que le di, así que bueno, pero no, el U- amor, u- si uno siembra Usted amor debería. a la edad, a esta edad, nosotros con mi esposa nos amamos más, me parece, que cuando éramos jóvenes. Y eso es lo lindo. Nosotros empezamos mal, pero terminamos bien, gracias a Dios, que el amor se edifica día a día. A pesar de las circunstancias, por ahí a veces diferencias que hay, pero el amor se tiene que construir, se tiene que edificar. El amor no viene solo. Mm, Y amar, como Dios nos amó, sentirse amado es hermoso. Así nosotros sentimos que Dios nos amó, y yo siento que Dios me ama y que mi señora siente que yo la amo, es lo más hermoso que hay. Por ejemplo, en primera Corintios 13 que dice que ahora existen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos es el amor. Y es cierto, el mayor es el amor, así que por amor Cristo se entregó la cruz por nosotros. Bueno, no hablo más. bien. Sí. No, no, sigue hablando, que me está gustando. Hay que sacar ese tiempecito, hay que sacar ese tiempecito para que usted cuente, porque usted la persona parece más de más edad, de más tiempo, para que cuente sus experiencias, Sí. porque uno aprende mucho de esas historias de personas así que tienen muchos años y Mm, cómo han podido sobrellevar eso. Yo creo que Víctor puede haber un tiempecito para que él pueda contar, mi hermano pueda contar de su experiencia más profunda y Yo uno lo, yo, aprender más. yo lo tengo más cerca porque es mi suegro. Ah, bueno. Ah, perdón. Y Mucho estamos acá al mejor, lado. Así, Estamos mucho mejor, mucho mejor. por medio. sí. Paredón y tranquilidad por medio. Así que tenemos, siempre hay algo bueno para sacar. Nosotros decimos para no meter la pata, para que no metamos la Sí, pata. exactamente, para no meterla. Aprendemos, Yo sí. sí. Sí, qué Bien. bueno, qué bueno. Excelente. Arielito, ¿querías decir Ariel está algo? loco por hablar, pero no lo dejamos. Ariel está loco por hablar. No, em, no, que muchas veces tendemos a hacer cosas que no son bíblicas en cuanto a lo que vimos
de cómo nuestros padres amaban a nuestras madres. O sea, Mm, entonces el varón es el que llega y tiene que ser servido, tiene que, la mujer tiene ese instinto, ¿no? De madre y a veces lo quiere hacer con su esposo y, y cuando conocemos la palabra de Dios, que mm, debemos ser imitadores de Cristo, ¿no? Imitadores de Dios, no ser servidos, sino servir. Y bueno, tantas cosas, ¿no? Escuchándolos a todos ustedes que nos pasa, porque la teoría es todo muy lindo, mm, pero no podemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia si no tenemos el Espíritu Santo, por empezar, ¿no es cierto? mm, Sí. Porque somos una sola carne, como decía, como Génesis 2:24, ¿no? mm. Y bueno, y debemos eh, amar a nuestra esposa así. Y bueno, eso, muchas cosas que por ahí ahora no se me vienen, pero más que nada eso, ¿no? Que a veces la rutina del trabajo, el que tiene que tomar la iniciativa somos nosotros Mm, y a veces cuesta, ¿no? Uno que tiene a veces un trabajo de todos los días lo mismo, va a venir o cumplir un horario, y yo creo que la rutina es lo peor y debemos siempre tratar de ser nosotros lo que nuestras esposas son vasos más frágiles, dice la palabra del Señor, ¿no? Tenemos que tratarlas como tal y, y somos distintos por diseño, como decía Víctor, que creo que hay un libro que se llama así, ¿no? sí, Somos sí, sí. distintos, pero somos complementos porque Mm, somos bienaventurados los que hallamos esposa, dice Proverbios. No es mm, que nosotros eh, y tenemos que ser agradecidos de poder haber encontrado una esposa, ver que el Señor nos bendijo con eso, ¿no? Y es una responsabilidad y bueno, siempre tener en mente de que somos una sola carne. amén. No es, en la economía, en todo, no es lo mío, es lo nuestro, somos Mm, uno, todo, no, en una cosa somos uno y en otra no. O sea, eh, pero tenemos que ser imitadores de Dios y estar muy atentos a lo que dice la palabra. Por eso, meditar ahora enseguida, apenas termine esto, ir a Efesios, pensar en lo que hemos leído, en la lectura de esto, en las preguntas que dice mm, este libro, que son muy importantes. Pero bueno, eh, que lleguen a lo profundo del corazón y ver realmente cómo lo estamos cumpliendo, porque todo muy lindo, parece todo, pero cuando vamos a la práctica, ¿no? A la realidad mm. eh, Sacamos nos, cero. nos falta tanto, ¿no? Nos falta tanto, pero siempre con humildad, ¿no? Siempre tenemos que imitar a Cristo en todo y reconocer cuando nos equivocamos, cuando no somos cariñosos, cuando mm, ya lo tomamos como algo a veces, ¿no? Ah, ya, ya, ya estoy con mi esposa y dejamos de sorprenderla Mm, y eso es peligroso y bueno, y pasa, ¿no? Pasa porque mm, y está bueno también, como decía, escuchar el testimonio de Juan, porque la experiencia de vida es muy importante, más allá mm, del cristianismo, pero eh, los años te van también marcando y es tan lindo escuchar a una persona que ya vivió otros años y te puede aconsejar, te puede decir, mirá, así, así, a mí me pasó esto, trata de que a vos no te pase, mm, buscar arreglar las cosas a tiempo, muchas cosas que a veces como todo, ¿no? Se genera una bola de nieve y después ya es difícil remontar un barrilete de plomo mm. cuando, cuando se complican las cosas. Así que, bueno, nada, me Bien. encantó y hay mucho para aprender en esto, mucho. Ahora ¿Mm? después vamos a compartir eso de Efesios. Linda tarea para hacer, que lo podamos Mm, hacer en la sí, semana, como decís, sí, hermanos, mañana mismo, hoy a la noche. Bueno, sí tenemos sí, tiempo, pero es sí. lindo eso. Estamos Meditar en la en eso. escuela, estamos en la escuela Sí, bueno, en la escuela y uno lo puede decir primaria, secundaria, no sé, universidad, preparatoria, como sea, pero estamos estudiando a nuestras esposas, ¿no? Y bueno, ujú, Juancito ya debe tener ahí un posgrado, una maestría, pero bueno, sigue claro, ahí en esa escuela. Y tal vez nosotros venimos más atrás, ¿no? Estamos claro. en el kinder, dirían algunos.
pero estamos ahí, estamos aprendiendo y es nuestro. Perdón, hermano, una cosita. Juan dijo algo muy importante. Sí. eh, el conocimiento de Dios, por ejemplo, cuando su matrimonio ellos eran jóvenes, capaz que no tenían un conocimiento de Dios, o Mm, entonces muchas cosas ahora la hubieran dicho, pero me hubiera gustado haber sabido, conocido antes esto de la palabra de Dios, ¿no? mm, Que claro, muchas veces, cuando, yo por ejemplo, cuando nos casamos, ninguno de los dos éramos cristianos y claro. no conocíamos que es un pacto con Dios, no conocíamos nada. Mm, Yo a los No, 40 años, a los 40 años conocí al Señor y tengo 52 y me casé por tener obra social, mm, porque no entendía nada. Fíjense, o sea, el yo decía, contraste. claro, si así es lo mismo, estar casado, ¿qué te cambia un papel? claro. ¿No? ¿Qué dicen las personas que no conocen la palabra de Dios? ¿Qué te cambia un papel? Pero el compromiso bueno, pero cuando entendemos que debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, es algo, realmente una tarea eh, difícil, pero bueno, sabiendo que el Señor nos sostiene, Amén, eh, Amén. tenemos la seguridad en Cristo. ¿Mm? amén. Ese Así pacto que bueno, matrimonial, qué precioso. tal Bueno, cual. ¿Mm? Sí. bueno, bueno, mis hermanos, ¿qué les parece si oramos? ¿Sí? Y Perdón, amigo, perdón, hermano, una cosita, sí. una cosa importante también. Hay un librito que una vez compartimos con ustedes, llamaba Amor y Respeto, que Ah, sí, realmente qué lindo. también, sí, realmente es muy lindo. Siempre me quedó grabado, ¿no? Mm, Nosotros, si no amamos a nuestras esposas, ellas no nos van a respetar y a la vez a la inversa, ¿no? mm, Se tienen que cumplir las dos cosas. Para que ellas nos respeten, debemos amarlas. Y para que ella- eh, nos, ellas nos amen, debemos respetarlas. Las dos cosas, ¿no? Se complementan. Pero sí. un lindo librito que hace unos años compartió Víctor con su esposa y yo con mi esposa. Y nada, justo me acordé de eso, que también es muy importante. Así que bueno, nada, Qué lindo. no hablo más, no hablo más. No, gracias, gracias, hermano, qué lindo. Yo justo le decía a Abner que está ahí, que cuando uno se está en esto del matrimonio, se va haciendo un arsenal de libros respecto al matrimonio, crianza de hijos, y siempre es bueno tenerlos ahí, porque son herramientas que hay que sacar cada tanto para recordarnos estas verdades, ¿no? De lo que dice la Escritura. Y otros autores de nuestros tiempos que nos dejan su sabiduría, como si se sentarían al lado para aconsejarnos, ¿no? Y pasa con este libro de Ken Hayes, es como que lo tenemos acá aconsejándonos y nos está hablando acerca de esto, de cómo él está o ha transitado lo que es ser un hombre piadoso, está transitando lo que es ser un hombre piadoso, y gracias por esos hombres que no se guardan para sí esos consejos, sino que lo comparten con otros. Así Ujú. que bueno, Tal cual. gracias hermano, porque ustedes también comparten sus historias, sus consejos, y para mí es de mucha bendición. Así que, ¿qué les parece si oramos? No sé si, Arielito, ya que hablaste último, guíanos en la oración por esto que estuviste Bueno, compartiendo también, que el Señor nos ayude. bueno, Amén. amado Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, por este libro, estos recursos que tú has puesto, Señor, en el corazón de nuestro pastor Víctor y Señor, cada día necesitamos tanto de ti en humildad, Señor, en, en tomarnos tiempo, Mm, em, en ser, Señor, diligentes em, y, y poder hablar, conversar con nuestras esposas, conocerla cada día más, prestar atención a todo lo que hemos visto en este capítulo, de ser intencionales, Señor, en todas las cosas, buscar un tiempo, mm, estar atentos a las necesidades de nuestras esposas, eh, ser, Señor, como Cristo, como tu Hijo, en nuestro carácter. Y si, Señor, todo nace, Señor, en nuestra comunión contigo. mm, Señor, si nosotros vamos cada día en arrepentimiento y fe, confiando en tu palabra, meditando en lo que nos dice tu palabra, cómo debemos obrar, Señor. Sabemos que es difícil porque pecamos, Señor. eh, Somos pecadores y, y cuando dejamos de hacer esto, ya estamos pecando.
de pensamiento, en obra, en muchas cosas, Señor, pero hemos confiado en ti, Señor, y sabemos que en ti tenemos perdón, tenemos salvación y eh, queremos, Señor, eh, meditar en esto junto con mis hermanos. Mm, Gracias por este tiempo que hemos compartido. Queremos seguir aprendiendo con humildad, Señor. Gracias por el testimonio de nuestro hermano Juan, también de mm, Dani, de todos sí, los que aquí estamos presentes. Y cada día que nos juntemos a leer esto, poder compartir, poder seguir creciendo juntos. Te mm, pido por las vidas de cada uno de los que están acá, Señor, eh, que por algo estamos acá conectados, Señor. Eh, eres soberano, mm, eh, tú sabes por qué. eh, Hoy nos conectamos y capaz que otro día no. mm. Eh, Señor, necesitamos tu gracia constantemente para todas las cosas, Padre. Te doy gracias por este tiempo y te pido por que podamos meditar en todo esto Mm. que hemos leído hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Amén, amén. Amén. Bueno, hermanos.